Antes de entrar en conexión y en funcionamiento de la sesión, estábamos hablando que posiblemente tratemos de que esta herramienta a distancia virtual se mantenga cuando nos normalicemos y tengamos las sesiones en el sindicato médico, y así poder difundir las sesiones a todo el país, y el que quiera conectarse donde sea, que lo pueda hacer. Me parece que es una cosa que podemos instrumentar con cierta facilidad. Augusto me comentaba que él prefería, dado lo extenso del tema y dada la poca información o disgregada información que hay sobre el mismo, diferir el tema de las preguntas a los efectos de que las mismas se hagan por vía de correo electrónico, y él las respondería por vía de correo electrónico y también por vía de este mecanismo en la próxima sesión. O sea, diferir las consultas al final de la conversación. Veremos un poco si eso es necesario o si alguna pregunta se puede hacer, eso lo marcará la dinámica de la sesión de hoy. Y el tema central sería cirujanos y barberos del viaje de Hernando de Magallanes a las Islas Molucas, 1519-1522. 500 años de la primer circunnavegación del mundo. Y el expositor Augusto Soiza La Rosa. Bueno, bien, vamos a tratar de increíblemente hacer la primera presentación, ¿no? Así que pido excusas si toco alguna tecla que no corresponde y desaparece todo. Por eso estamos realmente experimentando por primera vez la presentación. Vamos a tratar de no reiterar lo que dicen las diapositivas, que son en general muy claras. Cirujanos y barberos del viaje Hernando de Magallanes. Bien, como ven ustedes, hemos recordado a nuestro colega y amigo Milton Ricci, que además le hubiera gustado mucho el tema porque era un enamorado de los viajes del mar y de las historias. Entre el 2019 y el 2022, entre esos años, se festeja el 5º centenario del viaje de Hernando de Magallanes, que fue el acontecimiento trascendental. Es increíble, en esa época, entre 1519 y 1522, diríamos a pocos años de lo que se ha denominado el descubrimiento de América, se produjera la primera vuelta al mundo. Es de una flota. En el 2019, España, por supuesto, en la red de Internet sacó un comunicado muy importante para recordar este acontecimiento. Y ahí decía lo siguiente, porque no sobre el viaje en sí, porque para eso es historia pura y ustedes buscarán bibliografía o recordarán los textos sobre el viaje. Lo que me interesa son los aspectos médicos, nada más. Decían en España, cuando se comenzó la celebración del 5º centenario de la Vuelta al Mundo, dice el 10 de agosto de 1519, me parece que este es un buen resumen, 250 hombres, también algunos han dicho que eran 237, no se sabe exactamente bien la cantidad de gente que tripuló las naves. Partieron del puerto de Sevilla en 5 naves, llamadas la Santiago, San Antonio, Trinidad, Concepción y Victoria, expedición que se hizo a la mar capitaneado por este hombre, ¿verdad? Hernando de Magallanes. ¿Será realmente la imagen de él? No lo sabemos. Es la copia que se dice es original, que está en Toledo, y que esta copia está en el Museo Naval de Madrid. El objetivo del viaje de Magallanes fue encontrar un desconocido paso hasta ese momento entre el Atlántico y el Pacífico, lo que luego llamaríamos el Estrecho de Magallanes, y alcanzar las islas de una serie de productos que eran muy apetecibles en la época, que se llamaban las especias, sobre todo el clavo de olor. ¿Para qué las usaban las especias? Básicamente para condimentar aquellas comidas que estaban pasadas de tiempo y que estaban en fermentación o ligeramente en putrefacción, y darles un mejor olor, porque realmente ese era el fin de las famosas especias
Y además alcanzar, por supuesto, al encontrar ese paso, las denominadas Islas Molucas, navegando hacia el oeste. Aquí tenemos a los dos capitanes más importantes de la expedición, a la izquierda Hernando de Magallanes y a la derecha Juan Sebastián Elcano. Magallanes murió durante el viaje y el viaje fue terminado por Elcano, que fue uno de los 18 hombres que solamente llegaron nuevamente a Sevilla luego de dar la vuelta al mundo. La expedición, el puerto de Sevilla, más o menos en la época, vemos la Torre de Oro ahí al fondo, era un puerto sumamente activo. La expedición había partido de Sanlúcar de Barrameda, se reunió con toda la tripulación en el puerto de Sevilla, ¿verdad?, de donde partió el 10 de agosto de 1519. Las naos, así llamadas en la época, una terminología un poco oscura, que es lo que la define, había muchos tipos de embarcaciones, pero en general le llamaban las naos. Aquí tenemos una réplica, es increíble lo que la embarcación pudo haber dado la vuelta al mundo, no fue esta, ¿verdad? Esta sí, esta es la Victoria, la única nave que finalizó la circunnavegación del globo. Aquí tenemos la reproducción de la nave Victoria con su velamen desplegado, como seguramente fue la navegación de la época. Bien, por supuesto que al descubrirse el estrecho de Magallanes, el mítico paso entre el Atlántico y el Pacífico, estrecho luego llamado de Magallanes, se atravesó por primera vez en la historia el Océano Pacífico, nada menos, ¿verdad?, Magallanes, y alcanzó las famosas las Islas Molucas. Ahí tenemos aproximadamente cuál podría haber sido la trayectoria seguida por toda la flota, saliendo del puerto de Sevilla, desplazándose por el Océano Atlántico, bordeando la costa de América del Sur, todas esas zonas que están marcadas en negro con una estrella o un triángulo, son las descripciones que se hicieron. Ahí bajaron, hubo descensos o descripciones en la navegación, como vemos al extremo sur de América, donde está el estrecho de Magallanes, siguen por el Pacífico. Estas Islas Molucas pertenecen, es un archipiélago del Océano Pacífico, en Oceanía, que actualmente pertenecen a Indonesia. Acá dibujadas en verde claro, mientras que el resto del territorio que pertenece a Indonesia está en verde oscuro. Un poco más claro para ver, situar un poco dónde está todo este tema. Vemos acá abajo el continente australiano y a la derecha la isla de Java. Las Islas Molucas son 600, es un archipiélago de 632 islas. Acá tenemos también una reproducción en el cuadrado en rojo está mostrando cuál es la parte del mapa de la carta que se despliega. Por arriba de todo, si miramos en la parte superior donde dice Maluco Utara, ahí hay una pequeña flecha donde dice Tidore. En Tidore fue donde la flota definitivamente se separó y de ahí se desplazó a partir de Tidore la nave Victoria, que fue la única que llegaría a Sevilla nuevamente. Y fue la única embarcación que dio la vuelta al mundo con Sebastián Elcano. Y fueron en total de los 600 y pico tripulantes, solamente 18. La mayor parte, una de los barcos, de las naos, regresó antes de cruzar el estrecho de Magallanes y el resto murió. Bien, la bibliografía, que es lo que yo le comentaba, acumulada sobre el viaje de Magallanes en los 500 años, es inmensa y por supuesto es inabarcable. El repositorio documental básico está depositado acá, en el Archivo General de Indias de Sevilla, que fue creado en 1785 por el rey Carlos III para reunir la muy dispersa papelería referente a las posesiones ultramarinas de Castilla. Y ha sido
lo que está reunido en el Archivo de Indias es la fuente principal que alimentó la bibliografía que conocemos. Hoy, la principal referencia archivística que existe para reconstruir la historia de las posesiones castellanas. Pero no obstante, el progreso en la difusión de los documentos y el surgimiento, como vemos ahora, de la red de Internet, han puesto al alcance de los estudiosos piezas auténticas que nunca soñaron tener bajo sus ojos. Así, es hoy posible consultar aquellos antiguos documentos y obras en la pantalla, como lo vemos ahora, de un ordenador, guardarlos en una memoria e imprimirlos, como si los tuviéramos en propiedad. Es impensable, pues, tener que trasladarnos, como lo hicieron los viejos historiadores, a Sevilla para compulsar durante semanas o meses aquellos papeles, que fue lo que hicieron muchos de los heroicos historiadores hasta no hace muchos años. En el archivo de Seguillas, a la entrada, existe un busto, que es el de el historiador uruguayo, Bauzá, Francisco Bauzá, que es el segundo busto que existe. El otro busto de Bauzá está en el Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. Es un homenaje a Bauzá, que evidentemente le ha hecho el archivo de Sevilla hace muchos años. Ahora bien, una paciente búsqueda permite encontrar materiales históricos que hasta el surgimiento de la red informática no había sido conocida y no había sido asequible desde otro continente. Todo ello, la red de Internet, la posibilidad de comunicarnos, la reproducción facsimilar de los documentos e incluso de los libros en la red de Internet, todo ello conjunto perfecciona el conocimiento y hace más amigable. Esto ha ocurrido también con los aspectos médicos del viaje de Magallanes. Aspectos médicos que fueron abundantes y dramáticos, pero muy pobremente documentados por los memorialistas. ¿Quiénes son esos memorialistas que nos ayudan? Bueno, el principal es este, porque yo creo que este es el más original de todos. Antonio Pigafetta, es un italiano, ahí lo tenemos en un grabado de época, cuyo escrito, el primer viaje en torno al globo, misiones y estas zonas accesibles como la de Espasacalpe de 1922. Antonio Pigafetta hizo la totalidad del viaje y por lo tanto salió de Sevilla y regresó a Sevilla. Fue uno de los 18 sobrevivientes. Quiere decir que el testimonio de Pigafetta, su diario se extravió y se perdió, pero él había sacado un resumen de dicho diario, que fue lo que dio lugar a la edición de esta obra, que es el primer viaje en torno del globo. Así que este es el principal memorialista. Los otros se basan en el diario de Pigafetta y en documentos en el Archivo de Indias, y son básicamente dos españoles. Antonio de Herrera y Tordesillas, en su obra Décadas, que son 4 volúmenes, donde hace como dice la fachada, el frontispicio de la obra, una historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierras del mar Océano. Así que es un cronista del descubrimiento. Vean ustedes la fecha que escribe, que vivió. Las décadas son impresas a partir de 1601. El otro es este hombre, Martín Fernández de Navarrete, también un español en su uniforme de marina. Su obra, colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde el fin del siglo XV, coordinada e ilustrada por Fernández. Entre ellos son varios tomos. Tenemos acá el primero, Los viajes de Colón, el almirantazgo de Castilla, pero por supuesto trata el viaje de los otros viajes castellanos. Y finalmente tenemos a un sudamericano, el gran José Toribio Medina. Es un chileno, vive en los años en que vivió, 1852 al 30. Es la obra más accesible que tenemos, a pesar de que están muy bien editadas las otras dos anteriores. Pero José Toribio Medina se trasladó a Sevilla, estuvo mucho tiempo porque fue el cónsul de Sevilla, y escribió una colección de los documentos inéditos para la historia de Chile. Y vean ustedes, desde el viaje de Magallanes hasta
el año 1818, varios tomos. Nosotros hemos consultado porque la obra de José Toribio Medina está íntegra en Internet y puede ser consultada, facsimilar, puede ser bajada, guardada e incluso impresa. Todos los tomos de José Toribio Medina. José Toribio Medina agrega cosas que no tienen ni Navarrete ni el anterior, que son documentos que no lo tuvieron a la mano en su época y que sí los tuvo en el archivo de Sevilla José Toribio Medina. Por eso este es un autor fundamental. Y por último, que es lo que les decía de la red de Internet, nos permite buscar materiales que de otra forma no hubieran llegado nunca a nuestro conocimiento. Recomiendo, aquí ya abajo tienen la posibilidad de buscarlo en Internet, es un trabajo de un médico, psiquiatra, Javier Ángel Almazán Altuzarra, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Madrileña, que escribió como una tesis de doctorado en el 2015, Estudio clínico y epidemiológico de la primera circunnavegación a la Tierra. Yo creo que de lo que he podido consultar, he dicho que la bibliografía es inabarcable, pero de lo que he podido buscar me ha resultado el trabajo más completo, interesante y, por lo tanto, llamo la atención sobre el mismo y aconsejo fervorosamente la consulta del trabajo de Almazán, que a mí me ha servido muchísimo, ¿verdad? Tiene realmente una... no está impreso, pero está en Internet, buscando por Javier Ángel Almazán, estudio clínico y epidemiológico de la primera circunnavegación a la Tierra, fácilmente aparece en varios sitios. O sea que con esto cerramos la parte bibliográfica. Todo lo demás de bibliografía están basadas en esas obras tres principales, ¿verdad? Las dos españolas y la italiana, sobre todo de Pigafetta, que es el relato original. Físicos, cirujanos y barberos. Bien, en las instrucciones, denominadas cláusulas, que le dio el rey de España a Carlos V a Magallanes, por las cuales se ajustó todo lo referente al viaje, la paga, los descubrimientos, las prohibiciones, qué hacer con las presas y los objetos de valor, se estipuló que la flota tenía que tener una dotación médica, cirujano. Dice textualmente, los capitanes en las cláusulas, los capitanes generales, es decir, los capitanes de cada nao, llevarán 4 cajas, es decir, las cajas eran su equipaje, y el físico y el cirujano sendas cajas, una sola cada una, es decir, su equipaje personal. Y viene y le dice lo siguiente, con toda diligencia sea de vos, Hernando de Magallanes, tratada a toda la gente bien amorosamente, y aquellos que adolecieran o por causa de guerra fueran heridos, sean muy bien curados, y por vuestras personas visitados, haciéndoles todo el beneficio. Y finalmente le dice, no consintiendo a físico ni a cirujano que les lleve dinero, o sea, que les cobre, por la cura que de ellos hicieron. Es decir, el rey le encarga a Magallanes que en aquellos médicos, el físico y el cirujano, o los que marcaran, tenían la obligación no solamente de asistirlos, sino de visitarlos, y además tener en cuenta que no podían cobrar ningún honorario por el tratamiento. Físico es, ya lo sabemos, ustedes lo deben saber bien, es el entendido en asuntos que llamaríamos de medicina interna. Es lo que hoy conoceríamos también como doctor en medicina. En la escala profesional, el físico, que no lo hubo en la Armada de Magallanes, ocupaba el rango más alto, pues su saber requería la lectura de los tratados, generalmente escritos estos en latín, y por haber cursado los estudios universitarios, y manejaba las medicinas de uso interno, pues conocía sus indicaciones y en efecto, pero no manejaba los instrumentos. El cirujano, en cambio, sí, es el que se ocupaba de la medicina externa, pero no administraba, no le estaba autorizado a administrar medicamentos. Cura, sutura, extrae, reduce, inmoviliza con vendas, drena o amputa.
usa el denominado fierro, es decir, el instrumento. Genéricamente el fierro es el instrumento. En el rango profesional está por debajo del físico, pero está por encima de la tercera escala, que son los barberos. Se requirieron siglos para que ocupara una jerarquía similar a la del médico. En Europa, y particularmente en España, la formación en cirugía no había evolucionado desde la Edad Media y seguía reservada para las cofradías gremiales y artesanales de cirujanos y barberos. La formación de un cirujano del siglo XVI, en la época que embarca con la flota de Magallanes, no era todavía universitaria y el aprendizaje quirúrgico se adquiría en hospitales o sirviendo a otros cirujanos en ejercicio. Las universidades en la península, es decir, las denominadas casas de estudios generales, existían y eran varias, como lo sostiene nuestro primer médico historiador en sus capítulos introductorios, que es Rafael Schiaffino. Pero tanto en España como en toda Europa existió un divorcio absoluto entre los físicos o médicos y los cirujanos, que databa del tiempo de los judíos y que conservaban los árabes. Repugnaba a unos y a otros tocar al enfermo, lo que en parte estaba influido por la idea religiosa de no mancharse los dedos con sangre humana para los sacerdotes, de lo que se trasladó esa norma religiosa a los médicos. En la época que estamos tratando, era pues muy difícil embarcar, contratar a un físico en una expedición, ¿a dónde? A regiones ignotas, totalmente desconocidas, y cuya duración también era imprecisa, estimada en principio en 2 años, pero podía ser mayor. ¿Quién iba a embarcar de los físicos? En cambio, debió contentarse la flota con cirujanos. Y tal fue lo que sucedió en el viaje magallánico. No hubo físico, sino cirujanos, pero de diferente categoría. La relación de gente embarcada que existe, quienes fueron contratados, dice lo siguiente: en la nao, nombrada la Trinidad, es decir, la nave capitana, la que era gobernada por Magallanes, Juan de Morales, cirujano. Juan de Morales. El documento es particularmente, todos son procedentes del Archivo de Indias. El documento se llama Relación de la gente que va en las naos que Su Alteza manda enviar para las islas de la Especiería, en el que va el capitán mayor Hernando de Magallanes, que es en la Victoria. Juan de Morales era de Sevilla, desde cuyo puerto parte la flota. Era también conocido, lo cual es bastante revelador, como Bachiller Morales. Un bachiller no era un cirujano completo todavía. Se le conocía como bachiller en filosofía. Filosofía en el sentido de conocimientos generales, o a un licenciado. Una primera etapa en el aprendizaje médico con sus limitaciones en el estudio de la anatomía y en el contacto directo con el enfermo. Estas limitaciones no estaban exentas tampoco los físicos, enfrascados en divagaciones teórico-filosóficas y sometimiento al orden de las Sagradas Escrituras. Es difícil conocer, y por supuesto no se conoce, comprobar si Morales, el cirujano Morales, de la Armada de Magallanes, adquirió esos conocimientos en una universidad, aunque por ser bachiller se presume que asistió a cursos de esa naturaleza. En Sevilla, la ciudad de donde procedía Morales, y esto lo dice bien el articulista en su tesis Javier Almazán, existió también una universidad denominada Casa de Estudios Generales, que había sido autorizada por el rey en 1502, los reyes católicos, durante su estancia en la ciudad. Y también por bula papal en 1505. Véase que la instalación de universidades estaba regida, no solamente por reales órdenes, sino también por la autorización de la Iglesia. Bien, esta fue universidad sevillana, fue llamado Colegio Universidad de la Santa María de Jesús, y tuvo su edificio en Sevilla, en la Puerta de Jerez, que se terminó en 1517, el viaje de Magallanes de 1519, y sus primeros alumnos fueron recibidos en 1518, viaje de Magallanes un año después.
Es evidente que Juan de Morales entonces no pudo ser alumno de esta casa. Tal vez frecuentó alguna otra universidad, pero aún así es difícil que hubiera accedido a conocimientos profundos. Tardíamente las universidades agregaron aulas de anatomía y de terapia. Así que lo más probable es que el bachiller Morales o licenciado Morales, lo más probable es que sus conocimientos generales, es decir, la filosofía totalmente teórica y la botánica médica, lo hubiera aprendido en los rudimentos del arte quirúrgico al lado de un cirujano en un hospital. Ese era el bagaje de un bachiller o de un licenciado. Para ejercer el bachiller o el licenciado, debía además obtener el aval siendo examinado en algún hospital del rey por un tribunal, la autorización para la cirugía, pero no era un cirujano formado académicamente. Para convertirse en cirujano académico, cosa que no fue Morales, es decir, un doctor en cirugía y no meramente un bachiller o licenciado, debía completar sus estudios de preferencia fuera de España, pagarlos, que eran muy costosos, y probar su idoneidad ante un tribunal oficial, el Real Protomedicato. Juan de Morales como bachiller estaría incluido en una categoría, por lo tanto, por debajo del doctor en cirugía, que es el cirujano académico. Y por tanto podía asistir, ejemplo, a un vecino del pueblo como un marinero, pero difícilmente podía asistir a un gran señor o un noble. Tal vez su contrato en Sevilla se debió a que no se encontró un doctor en cirugía o un cirujano latinista, y tampoco un físico que aceptara ir en el viaje. Recién mejoró, acá tenemos la bula papal autorizando el Colegio de Santa María de Jesús, que sería la primera universidad abierta en Sevilla, como hemos dicho, que recién en 1518 recibió sus primeros alumnos, en el cual no puede haber estudiado Morales. Recién mejoró el alistamiento de cirujanos en la península, pero no vamos a abundar en ello. 2 siglos después, cuando el rey Felipe V cambió el sistema de reclutamiento y formación de los cirujanos de la poderosa Armada Española y se contrató al cirujano francés Jean Lecomte. Todo este problema, este tema de la enseñanza quirúrgica en España y sobre todo de Marina, que eran los que iban a conquistar los territorios ultramarinos de Castilla, yo lo escribí en el trabajo sobre el egresado del Colegio de Medicina de Cádiz, Juan Gutiérrez Moreno. Ahí está todo, es decir, lo que más o menos había podido rescatar sobre la formación de ese Real Colegio de Cirugía de Cádiz, pero estamos hablando 2 siglos después del viaje de Magallanes. Así que Juan de Morales, con su escaso bagaje quirúrgico, se las tuvo que arreglar con los casi 250 tripulantes y embarcó en la nave capitana, la Trinidad al mando de Magallanes. Su jerarquía lo destinó a estar en el rol de oficiales y cobrar una buena asignación anual, 25.000 maravedíes, algo más de 2.000 maravedíes al mes, semejante a nada menos que un contramaestre, un escribano, un alguacil o un condestable, es decir, un hombre de armas. Y era la 4ª parte de lo que cobró Magallanes, el capitán general, que recibía de sueldo 8.000 maravedíes al mes. Por supuesto que esto no lo cobraba durante la navegación, sino al volver de la misma. Muy poca cosa, por no decir ninguna, ha llegado a nosotros de la actividad de este cirujano durante el viaje. Se sabe que tuvo que curar heridas inferidas por arma de indígenas en los tripulantes, pero al comentar el infructuoso derrotero de retorno de las Islas Molucas a Castilla de Oro, es decir, a Panamá, de la nao Trinidad, antes de llegar a Sevilla, Javier Almazán, el autor de la tesis, siguiendo a Antonio de Herrera, menciona esto: una autopsia a bordo del siglo XVI. Yo creo que la primera autopsia en la historia que se hace a bordo de una nao. No tengo antecedentes de algo similar.
Sería la primera entonces conocida. El día 6 de abril de 1522, ya estamos hablando del retorno, una vez resuelta la avería, que estaba averiada, muy seriamente averiada, la nao Trinidad, que hacía agua, emprendieron el viaje de retorno a Sevilla desde las Islas Molucas, pero no por la nao Victoria, al mando de Sebastián Elcano, que fue la que llegó a Sevilla. La Trinidad tuvo que dar vuelta, no soportó el viaje. Y como habían acordado, bien, el piloto genovés, sobreviviente de esta nao, la Trinidad, León Palcaldo, que es otro de los memorialistas, pero en cartas, no escribió una relación completa, carta que está, por supuesto, en el Archivo de Indias de Sevilla. León Palcaldo contó años después, así que probablemente esa información no la tuvieron a mano los memorialistas historiadores españoles. Miren lo que dice Palcaldo. Dice, continuaron su navegación dando golpes de una banda a otra por tener vientos contrarios hasta que llegaron a los 42 grados de la banda del norte. Hallándose en este paraje, le faltó pan, vino y carne y aceite. No tenían que comer, sino solamente agua y arroz, sin otros mantenimientos. El frío era grande y no tenían con qué cubrirse. Comenzó la gente a morir. Y viéndose así, determinaron regresar a las Islas Molucas, del cual distaba cerca de 500 leguas lo que pusieron por obra. El historiador y compilador Antonio de Herrera complementa esta información y dice lo siguiente. Anduvieron de esta manera 4 meses hasta ponerse en 42 grados, a donde por 5 días le duró el temporal tan recio que reventó el mástil mayor por 2 partes, cortó el castillo de proa y le rompió los castillos de popa y estuvieron en punto de perderse. La mayor parte de las velas despedazadas. Uno se pregunta cómo pudieron recorrer las 500 millas hasta volver al Maluco. Amansó algo el tiempo y porque la gente enfermaba, adolecía, creyendo que el mar eran lombrices, abrieron al primer hombre que murió y no le hallaron más de una. Ahí está la redacción. En ese pequeño párrafo se resume la totalidad de la primera autopsia que históricamente se habría hecho arriba de un barco. Confirma la declaración del marinero Pancaldo, sobreviviente de la Trinidad, otro marinero, Ginés de Mafra, también en documento en el Archivo de Indias, carta, no relación. En esta altura, dice Ginés de Mafra, yo lo leo porque realmente son las pocas cosas que han sobrevivido documentalmente desde el punto de vista médico. Comenzó a morir la gente. Miren ustedes, y abriendo uno para ver de qué morían, halláronle todo el cuerpo que parecía que todas las venas se le habían abierto y que toda la sangre se le había derramado por el cuerpo, por lo cual de ahí en adelante al que adolecía, le sangraban, pensando que la sangre los ahogaba y también se morían. Dejámoslo de sangrar y no escapaba, así que se moría también. Una vez que enfermaba como cosa sin remedio, no lo podían curar. Algunas querían decir que esto era ponzoña. Creo que esto, ahí está. La sangre se le había derramado por todo el cuerpo. Decían algunos que esto era ponzoña, sigue diciendo Ginés de Mafra, el marinero. Echado de parte de los indios de Terenate, la isla de Tidore, del cual había partido la Trinidad, y tuvo que regresar, en cierto pozo donde estos, es decir, los tripulantes, habían hecho aguada para su camino. La narración hay que analizarla. Es harto interesante y merece un estudio particular. Quien ha hecho muchas autopsias, como me ha tocado realizar a mí, forenses y anatomopatológicas, y lo que se describe en el cadáver no es un fenómeno cadavérico, sino que es netamente patológico. Primero hay que destacar de Morales, en el bachiller Morales, una actividad diagnóstica.
seguramente hecha por él. Es una típica característica médica, pensar y luego emitir posibilidades o diagnósticos primarios, que fue lo que dice, ¿y qué es lo que tendrá este hombre? Segundo, lo sorprendente de haber realizado una autopsia, en época contemporánea, la autopsia diagnóstica o clínica está en franco retroceso, no es sencilla la técnica de abrir un cadáver, y sobre todo en un navío en movimiento, que está además azotado por la tormenta, prácticamente casi naufragando, y sin facilidades para acomodar el cuerpo y hacer la disección. ¿Dónde lo abrieron? ¿En cubierta? ¿En una mesa? ¿Quién lo abrió? El cirujano, pues otro no creo que fuera capaz, que debió haber utilizado los fierros, la cuchillería que acompañaba su botiquín. Sus conocimientos anatómicos, es evidente que algo conocía de anatomía, habrían de ser elementales. Sabemos que en su época no se realizaban disecciones en humanos, prohibidas por la religión católica, porque eran profanaciones. Solo en animales, y en caso de existir un aula de anatomía, que no las había entonces. Parecería que abrió el abdomen. Puede ser lombrices, ¿dónde habrían estado? En el tubo digestivo. Pero como la sangre, dice, se le había derramado por todo el cuerpo, es probable que haya abierto además el tórax, porque ¿de dónde sacó que todo el cuerpo está realmente infiltrado? No creo que la tercera cavidad lo hubiera abierto, el cráneo, porque este requiere aserrar el hueso, más difícil que cortar piel y músculos en el tórax y en el abdomen. Y además, experiencia para saber dónde ubicar la herramienta. ¿Tendría, me pregunto, además una sierra para cortar la bóveda? Y el tercero, en cuanto al diagnóstico, hay uno premortem, lombrices, creía que las tenía, pero se halló solamente una, lo que descartó esa causa. Pero el segundo diagnóstico, como el sangrado era generalizado y pensaron que este sangrado los ahogaba y los mataba por asfixia, decidieron entonces una conducta terapéutica basada en esa fisiopatología, sangrar a los otros enfermos, el gran recurso terapéutico de la época. Lo que fue infructuoso, pues siguieron muriendo y decidieron entonces, por precaución, no hagamos más sangría. Y tercer lugar, entonces hay un tercer diagnóstico. La otra causa alegada que podía explicar la enfermedad mortal de la tripulación fue un envenenamiento por emponzoñamiento del agua, pero no sabemos si decidieron prescindir de ella, lo que habría agravado la deshidratación y favorecido la muerte. ¿Qué explicación entonces le podemos dar al hallazgo autópsico de que toda la sangre se le había derramado en el cuerpo? El cadáver sufre una redistribución de su sangre, incoagulable. Fluye de las partes elevadas a través de las conexiones vasculares, venosas, porque las arterias se vacían, y se deposita en las partes más declives, las partes bajas. Este es un fenómeno puramente pasivo llamado fenómeno cadavérico, por efecto de la gravedad que vacía el sistema vascular. Entonces, si el cadáver está en el cúbito dorsal, es decir, boca arriba, será pálido por delante en la región ventral y morado en la espalda, la región dorsal. Estos son las famosas livideces cadavéricas. Y viceversa. Es decir, si el cadáver quedó boca abajo, ventral, da la casualidad que en esas zonas que se depositará la sangre, mientras que toda su espalda y el dorso quedarán pálidos. Eso es lo que se denomina fenómeno cadavérico por redistribución pasiva de la sangre, por efecto de la gravedad. ¿Por qué la sangre entonces había propagado por todo el cuerpo? Es decir, había infiltrado todo y no había quedado acantonada en las partes declives, porque seguramente había una enfermedad hemorragípara. Y en el contexto de lo conocido, es seguramente una muerte por escorbuto. Juan de Morales, no volvió a Sevilla, pues murió de enfermedad que no ha sido descrita, no se conoce de qué murió, el 25 de septiembre de 1522 en su nave, la Trinidad, y la deuda por sus sueldos lo cobró su vida. En la categoría inferior a Morales,
están estos. Los barberos, otros cirujanos, como rango barberos. Le acompañaron en el viaje magallánico y suplieron al cirujano en las otras naves. Los barberos estaban regulados por ordenanza real de los Reyes Católicos desde el año 1500, con una ley pragmática que dice: mandamos que los barberos y examinadores mayores, los protobarberos, de aquí en adelante no consientan ni den lugar que ningún barbero ni otra persona alguna pueda poner tienda para sajar, es decir, sangrar, ni echar sanguijuelas, ni ventosas, ni sacar dientes, ni muelas, estas son las actividades de los barberos, sin ser examinados primeramente por los barberos mayores. Paso por delante el aprendizaje del oficio barberil y cuál era el instrumental de su oficio. Bueno, acá está la regulación de tareas y exámenes por los Reyes Católicos en la diapositiva. Ahí vemos las actividades del barbero: sajar, cortar; sangrar, echar sanguijuelas; ventosas; extraer dientes y muelas, y de ahí va a surgir lo que llevaban en la flota. Bien, también paso por delante para abreviar la descripción del instrumental usado por los barberos. Los barberos eran, por lo tanto, sin duda, los cirujanos de última categoría, estaban por debajo de Morales, pero estaban habilitados para un arte quirúrgico menor. 3 cirujanos, según la relación de la gente que va en las naos, 3 cirujanos embarcaron en la flota magallánica. Tenemos en la nao nombrada la Trinidad, del capitán Hernando de Magallanes, Marco de Vallas, barbero, o sea que acompañaba al cirujano Morales. Este era un hombre de Sanlúcar de Alpechín, que murió por enfermedad el 27 de agosto de 1522 en la Trinidad. No llegó a completar la vuelta al mundo. El segundo dice: la gente que va en la nao que Dios salve, que era San Antonio, de que va por capitán Juan de Cartagena, Pedro de la Barrieta, barbero. Este era un hombre de Bilbao. Sobrevivió y retornó a Sevilla en la nao, pero no en la nao que completó la vuelta al mundo, sino en esta, la San Antonio, que no se animó a cruzar el estrecho de Magallanes y dio la vuelta por el Atlántico y se volvió para España. Es decir, este salvó su vida. Y en la gente que va, el tercero, en la nao Concepción, de la cual va por capitán Gaspar de Quevedo, Bernardo o Hernando de Bustamante, barbero, hombre que era de Mérida o de Alcántara, y este sí, este es el sobreviviente que regresó a Sevilla en la Victoria y el único que dio la vuelta al mundo. En las otras 2 naos, la Victoria y la Santiago, a la salida de Sevilla, no hubo ni cirujano ni hubo barbero. En el viaje, los barberos fueron incluidos también en el rol de oficiales, lo que prueba que se consideraban cirujanos. Pero acorde a su jerarquía de cirujano menor, cobraron un sueldo también menor, 1.200 maravedíes, igual a los marineros. ¿Qué llevaban de equipamiento sanitario en la Armada? ¿Qué sabemos de lo que tenía Morales y los barberos? Bien, parece algo ilusorio el título, equipamiento sanitario, pero años, pero efectivamente se embarcó material sanitario. Y ojo, no de poco valor, pese a la pobreza de la descripción documental. Primero, sabemos que se embarcaron 4 borrachas para medicinas. Las borrachas son vasijas, seguramente para hierbas. Y una caja en que está la botica, con 4 orinales, con sus aceras. Es decir, acá vemos los orinales, lo que podía haber sido en la época. Estos son de metal, obviamente, no de porcelana o de loza, no era adecuado para una navegación, sino de producto irrompible. Su caja es esto. ¿Qué es esto? Es un inodoro portátil. Ahora, esto no era para la marinería,
Esta tapa que se baja y que descansa sobre el orinal era para los oficiales. Seguramente esos 4 orinales con su servicio eran cada uno para el capitán de cada una de las naves. No era para la tripulación en general. La tripulación en general se arreglaba en cubierta, es decir, sus partes pudendas las colocaba sobre la borda y por supuesto ahí entonces se evacuaban sus intestinos. Así de sencillo. Costó todo el equipamiento sanitario 3.027 maravedíes que costaron toda la botica y las medicinas y ungüentos y aceites y aguas destiladas que van en la dicha armada, que costó lo dicho, según más largamente parece, por el libro de la armada. Es decir, estos insumos fueron costosos. 13.027 maravedíes, mientras que 68.100 maravedíes se pagaron por las cartas de marear, los cuadrantes, los astrolabios, los relojes y los compases o agujas. Es decir, que el bagaje sanitario que se embarcó en la Armada fue realmente muy importante y muy, muy costoso. ¿Dónde iban? Todas las cosas de la botica van en la nao Trinidad, lo que es lógico, pues era el asiento del cirujano principal. Es problemático presumir el contenido de su equipamiento. Fernández de Navarrete habla de medicinas, ungüentos, aceites, aguas destiladas, cosas todas de botica. Los medicamentos deben ser preparados, pues las presentaciones farmacéuticas que conocemos en nuestra época son industrialmente fabricadas. La preparación requería precisamente contar con un texto que indicara las medidas y los componentes, es decir, una farmacopea. Pero por eso es evidente que el cirujano debió embarcar provisto de algún texto. La terapia medicamentosa consistía básicamente en hierbas, herencia de los monasterios, del herbario de los monasterios, y los metales de los alquimistas. La más conocida y perdurable es la materia médica de Dioscórides, pedáneo Dioscórides, Anasarbeo, del Asia Menor. Es una obra magistral, 5 volúmenes con 600 plantas conocidas, 90 minerales, 30 productos animales, que por su autor se llamaba y se conocía como el Dioscórides, siglo VI. Son 491 folios, más de 400 ilustraciones a toda página, y circuló en varias lenguas, en griego, en latín, en árabe, como vemos acá el Dioscórides de Viena, pero en España recién fue traducida al castellano y editada en 1555 por nada menos que por el médico Andrés Laguna. Es decir, esta farmacopea es la madre de todas las otras. Es dudoso entonces que Juan de Morales leyera otra lengua que la castellana, porque menos aún podían leerla los barberos. No estaba hecha aún la traducción de Laguna. Existían sí otras farmacopeas en castellano o lengua romance, pero su ubicación excede los límites de esta comunicación. En un navío no se podían hacer destilados como se podía hacer en tierra, pero se podían mezclar en un mortero. Debían utilizarse vehículos para unir los polvos, las hierbas y los minerales, y un vehículo simple era el agua. Hubo varios tipos de agua, rosada, de cal, de canela, arterial, fuerte, etc. Pero en el botiquín de Magallanes dice agua destilada. Frecuentemente se usaba el espíritu de vino, que es el alcohol etílico producido de la destilación, superando los 15 grados, de ahí lo de bebida espirituosa. Se azucaraban o adicionaban miel para mejorar la tolerancia, porque realmente eran repugnantes. La vía de administración era la oral, para los jarabes, la tintura, los extractos. En suma, había varias formas, los electuarios, la garganta. No vamos a extendernos sobre lo mismo, porque esto es en general. Acá tenemos otra de las farmacopeas según la traducción de Andrés Laguna, 1555. No lo pudo conocer Juan de Morales. Acá tenemos una caja, lo que podía haber sido un instrumental médico y de barbería con los medicamentos, la caja que está en la botica. Acá tenemos instrumental médico de barbería, una sierra de amputación a la izquierda,
tijeras, todas muy fuertes, pinzas y separadores. Aquí tenemos un instrumental médico de barbería de un cirujano de marina, pero ya en el siglo XVIII. En el centro pueden ver ustedes el clisterio, ¿verdad? Ese tipo de tubo con un émbolo y un provisto de un inyector, de un vástago, en el cual se podían administrar medicaciones por vía rectal, que era una de las vías elegidas. Es realmente una instrumentación muy abundante y por supuesto muy costoso. Los verduguillos a la izquierda, que son las, vamos a decir, los instrumentos para sangrar, y los pulicanes, que son los extractores dentales, que están, por supuesto, no había anestesia acá. Y no olvidar que esto, el fierro de cauterizar, que se utilizaba para las tan frecuentes heridas ulceradas, infectadas, y que exudaban o supuraban crónicamente con varios tipos de cauterio. Ahí tenemos el famoso cauterio, los hay de varios tipos. Y a la derecha, el clisterio para la administración intrarrectal. Bien, las muertes, y ya nos vamos acercando ya al final. Las muertes en la nao están muy bien descritas en cada tramo del viaje Magallanes por Javier Almazán. Así que solamente expondremos algunos casos particulares. Como vemos aquí hubo ejecuciones sumarias, es lo primero que nos llama la atención. Ejecuciones sumarias, hechas bajo forma de descuartizarlos, puñaladas y degollamiento, por orden de Magallanes. Por ejemplo, se descuartizó al capitán y tesorero de la nao Victoria, Luis de Mendoza. Pero ojo, se descuartizó ya cadáver, pues había sido asesinado a puñaladas el día previo por un alguacil, asistido por un marinero. Y se le exhibió descuartizado para escarmiento de la gente. Se degolló al capitán de la Concepción, Gaspar de Quesada. No se libraban para nada los altos rangos, quien a su vez había asesinado a puñaladas a un maestre de la San Antonio, todo en la costa del Brasil. La ferocidad estaba autorizada por el rey en las cláusulas del 8 de mayo de 1519 y le dejó el campo libre a Magallanes para ejercer su autoridad y no le puso ningún límite. Hubo 2 muertes debidas al manejo de armas de fuego. A un armero le reventó el arma en la mano y a un lombardero de la Trinidad le quemó la cara por fuego de pólvora. Curiosamente, pocos casos de muerte por ahogamiento accidental en el mar. En cambio, un grumete en nuestras aguas, un negro esclavo de la Santiago y un carpintero de la Victoria se ahogaron. Un golpe menor, mortal, de acuerdo a lo que sabemos, recibió Sebastián de Olarte, un marinero, por una cambetada, es decir, cambetada era un puntapié que otro marinero le dio. No sabemos dónde se lo dio, pero a continuación del mismo murió. Acá tenemos un caso curioso de muerte en suicidio por ahogamiento. Un grumete de la Victoria se arrojó al mar porque estaba investigado por la denuncia de otro tripulante de que era somético. Error por sodomítico, es decir, sodomita. La sodomía, concubito entre varones, era un delito penado y su frecuencia en la vida de mar no es conocida por ser un tema vergonzante y severamente censurado en lo moral, pero existió siempre hasta el presente. Hubieron muertes por heridas de fleta y por chuzas por indios, que eso aconteció en la isla de Mactán, hoy Filipinas, el 27 de abril de 1521. Allí murieron 9 tripulantes y entre ellos murió Magallanes, cuyo cadáver, reclamado, no pudo ser rescatado y se lo mostraban los indios, a quienes se los exigían, porque quedó como trofeo dentro de la tribu. De los 9 marineros, 2 murieron ya embarcados, es decir, los subieron a las naos y murieron uno al día siguiente y otro, después de una agonía, días después. En tierra firme de la Patagonia, sur de América, un lombardero había sido flechado en el muslo y también murió. Y finalmente conocemos una muerte súbita, es decir, le llamamos inopinada,
dice muerte de súbito. La muerte súbita de un tripulante no es una causa, es una forma de morir, bruscamente y sin etiología aparente, mejor llamada inopinada. No sabemos exactamente de qué murió. Y finalmente, la mayor parte de las muertes fueron por escorbuto. La enfermedad quiere decir que dicen que así hincharse las encías. La mayor parte de las muertes registradas fueron por enfermedad, aunque no se identifica a qué mal se refiere el listado. La monótona dieta de arroz y de agua, la falta de alimentos frescos, vegetales y frutas, el frío, el cansancio, la inclemencia del tiempo puede haber intervenido. Pero muchas de esas muertes fueron sin duda a causa del escorbuto, enfermedad que no es bien conocido, que el escorbuto es una enfermedad potencialmente mortal si no se le atiende. La carencia de ácido escorbuto, de vitamina C, es la causa de la enfermedad, pues en el hombre sabemos que no se sintetiza. Como en general estamos entre médicos, yo algunas referencias a quienes son médicos las hago, pero ya sabemos que en el hombre no se sintetiza la vitamina C. No era conocida en la época, por supuesto, esta etiología. Los alimentos embarcados, vean ustedes la cantidad de ácido ascórbico que proporcionan cada uno. Es decir, estamos hablando en miligramos de ácido ascórbico por 100 gramos de alimento. Es muy poco, porque si bien abajo, el requerimiento diario de vitamina C en un adulto normal es de 15 a 25 miligramos por día. Pero ojo, esto es en términos generales. Si consultamos a la obra que conservo, porque tengo mucho afecto al profesor José Pedro Migliaro, cuando habla tiene un capítulo destinado al escorbuto, él dice son 30 miligramos por día. Pero si vamos a ver a Bernardo Usey, el fisiólogo argentino premio Nobel, lo da, pone como cifras requerimientos diarios de vitamina C 70 a 100 miligramos por día. Ninguno de estos alimentos que básicamente secos, se embarcaron en la flota de Magallanes proporciona, imposible proporcionar la menor cuantía de ácido ascórbico. Y aquí relato algo que le contaba como anécdota a Augusto II, nuestro presidente de la sociedad, que en la primera reunión de la Sociedad de Historia de Medicina que concurrí en la Sociedad de Medicina, el doctor Buño, el profesor Buño, hizo un relato sobre el escorbuto en el descubrimiento de América. Y se preguntaba a Buño, en trabajo que está publicado en Chile, se preguntaba a Buño, que sabía que el vino formaba parte de la dieta de las tripulaciones españolas, en una medida adecuada de vino se les daba, y se preguntaba a Buño, lo que no sé, dice Buño, es cuánta vitamina C podía aportar el vino. Bueno, ahora sabemos que el vino aporta 0. Y tampoco aporta nada de vitamina C el famoso bizcocho y la harina. El bizcocho porque es un producto biscocido. Se cose por primera vez y luego se cose por segunda vez para hacerlo absolutamente infermentable, ¿verdad? Y podía resistir meses en navegación. El aceite y la carne roja y el pescado no aportan absolutamente nada de vitamina C. En tierra del actual Brasil, tierra del Barcino, según el diario de Pigafetta, obtuvieron alimentos, porque esto es lo que ayudó en cierta forma a combatir el escorbuto y que otros no murieran. Alimentos como papas, frutas como la piña, aves y carne fresca. En el puerto de Santa Lucía, por el Santoral, que es el actual Río de Janeiro, el 13 de diciembre de 1519. Pero superado el estrecho de Magallanes, ya en el Pacífico, las tripulaciones no probaron alimentos frescos por más de 3 meses. El bizcocho ya sabemos que no tiene nada de vitamina C. El escorbuto en el viaje de la flota magallánica fue muy brevemente pero claramente descrito por Pigafetta. Debe ser la primera descripción exacta de escorbuto. Acá tenemos algunos de los síntomas que da, es decir, la enfermedad que hacía sangrar las encías y perder los dientes, ¿verdad? La gingivitis hemorrágica, las petequias espontáneas en los miembros inferiores, y acá la vemos el aspecto típico a mayor aumento, las petequias y las equimosis, algunas de estas son equimosis,
Acá tenemos una esquimosis en el pliegue, en el hueco popliteo, acá abajo y a la izquierda. Está descrito el escorbuto por Antonio de Pigafetta. Dice, nuestra mayor desgracia era vernos atacados de una especie de enfermedad que hacía hincharse las encías hasta el extremo de sobrepasar los dientes en ambas mandíbulas, haciendo que los enfermos no pudieran tomar ningún alimento. De estos murieron 19, y entre ellos un gigante patagón y un brasilero que conducíamos con nosotros. Está en su relato del viaje alrededor del mundo. Repárese en la descripción de gingival que impedía la alimentación, lo que agravó seguramente la desnutrición y favoreció la muerte. La autopsia ya descrita, la que hizo de Morales, es concordante con una muerte por escorbuto, como ya habíamos dicho, como enfermedad hemorragípara. La autopsia, porque no se conocen muchas autopsias de escorbúticos. La autopsia de animales de experimentación escorbúticos muestra congestión azulada de las encías, ulceraciones y hemorrágicas en la cercanía de los dientes, aflojamiento de los mismos, hemorragias periarticulares y subperiósticas anteriores de las costillas, hemorragias y desprendimiento de las epífisis, encrecimiento de los huesos frágiles, enteritis mucosanguinolenta y hemorragias intestinales. Es decir, que la descripción clínica que hace Milton Ricci ilustra bien sobre su evolución subaguda en meses. Y no la voy a reiterar porque esa descripción está muy bien relatada en la revista médica. Es un buen trabajo sobre el escorbuto. Pero allí dice Ricci que a los 4 o 5 meses de iniciada la supresión del ácido ascórbico, comienzan los síntomas y signos terminales: fatiga respiratoria, hipotermia, sangrado nasal, hemorragias y la muerte. Fíjense que mientras desarrollaban el escorbuto, la tripulación no podía hacer trabajo. Aquellos que adolecieren por causa de guerra y fueran heridos serían muy bien curados y por personas visitadas haciéndole. Eso es lo que dice el rey en la autopsia. Diariamente Magallanes era que visitaba a los enfermos cuando estaban en tierra firme, por lo cual cumplió con las obligaciones impuestas por el rey de la visita y custodiando que no le cobraran nada el cirujano Morales. Las cláusulas sobre la alimentación, las vamos, es decir, estos son hechos médicos, y ya termino. En las cláusulas por las cuales el rey estableció obligaciones a Hernando de Magallanes respecto a la alimentación a bordo, se lee: se ha de dar ración de 2 a 2 días, como se acostumbra, dando a cada uno su ración honesta, por peso el bizcocho y por medida el vino desde el principio del viaje. Y, siendo necesario acortar la ración, se acortará esto a discreción de todos los oficiales que tienen cargos en el armazón. Es decir, algo que normalmente no se conoce. Se racionaba cada 2 días, lo cual en el mar y en esas condiciones no se podía preparar la comida ni repartirla diariamente. Cada 2 días. Si había tormenta, seguramente se posponía la ración. Y la otra era que si la ración no alcanzaba para toda la tripulación, quienes dejaban y cedían de comer y dejaban parte de su ración para la tripulación, que era la que trabajaba realmente, eran los oficiales. Debiendo repostar el agua y alimentos, ¿dónde? En las tierras que nuevamente tomaran mantenimiento y agua, que los 2 días primeros, los que están de acá van, coman y beban del mantenimiento que llevan, es decir, la tripulación normal coma y beba de los toneles que llevaban del agua embarcados de Sevilla. Pero los mantenimientos que nuevamente se tomara, es decir, el agua y la comida que se repostara en tierra firme, los den primero a beber y a comer a los que van desterrados. Porque si ven, así ven si hay en ellos alguna ponzoña o daño. Es decir, que pruebe primero el desterrado, es decir, la persona de menor jerarquía que iba embarcado, el agua y la comida que repostaban en tierra firme. Si entonces la podíamos tomar y comer.
pero si no sobrevivíamos lo desechábamos. Era una prueba de fuego. Una buena precaución al repostar agua y provisiones que lo probaran primero los tripulantes que van con pena de destierro, por las dudas. No agregaría hechos inéditos a los que tan detalladamente describe el doctor Javier Almazán. Reitero, es un trabajo que hay que leerlo. Vuelvo a insistir que es un muy buen trabajo. Las lesiones invalidantes de las manos descritas por el cronista Antonio de Herrero al río Patagónico. Dice Antonio de Herrero algo que hay que interpretarlo. Por el gran trabajo que se produjo en la zona de la Patagonia fría, con las nieves, quedaron 3 hombres mancos de las manos, lo cual Almazán interpreta, y estoy de acuerdo, como lesiones por congelamiento y amputaciones. Otras enfermedades carenciales o infecciones, incluso tóxicas, que podrían haber sido aducidas etiológicamente a partir de los cronistas originales, ya son totalmente hipótesis a discutir. Llama nuestra atención que en tan prolongado no haya descripción de otras patologías propias de la navegación oceánica a vela, particularmente la patología ocupacional de las partes blandas, por el manejo de los cabos, las tendinitis, las quemaduras por fricción. Tampoco se describen los traumatismos durante los temporales. No hubieron fracturas. Las lesiones por parásitos y mordeduras de ratas, que eran normales en las embarcaciones. Los desarreglos intestinales, por la dieta. No hay nada sobre higiene, sobre las lesiones por castigos corporales, aparte de lo que ya hemos visto, el descuartizamiento y el degollamiento. Tampoco sobre presos y la acción de los grilletes. La obsesión por el descubrimiento y sus riquezas potenciales, porque finalmente el viaje se pagó con la cargazón de especies que trajo la nave Victoria. Desvelaron a los cronistas más que los pormenores e incidencias médicas del viaje, lo que parece justificable para aquellos hombres y para aquella época. Tal vez ha sido el diario que llevó Antonio de Pigafetta, cuya primera edición en italiano póstuma es de 1536, es el que nos ilustra más. El diario de Pigafetta se perdió, pero se conservaron 4 manuscritos, 3 en francés y 1 en italiano. El manuscrito italiano de Pigafetta fue el último encontrado en 1800 y publicado en italiano moderno. En 1801 se publicó en francés, traducción de la cual hizo uno en castellano, que es la primera, José Toribio Medina, en 1888. Aún sí, no deja de ser un ejercicio atractivo extraer conclusiones atinentes a la medicina de aquellos centenarios documentos. Finalmente, como dijo el presidente, yo preferiría que las preguntas, dado que toda la bibliografía es muy engorrosa, deben ser dirigidas a esta dirección de correo electrónico, yacin90@gmail.com, y serán respondidas al remitente. Muchas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias, Augusto. Excelente, como siempre, y además apasionante este relato tan documentado y tan pormenorizado. Bueno, vamos a respetar este pedido que ha hecho el expositor por razones claramente comprensibles, ¿no? Es un tema abigarrado, engorroso y que exige todavía mucha más investigación y mucha más documentación a los efectos de poder ser categórico y responsable en lo que se contesta. Yo diría de dejarlo por acá entonces, si no hay ningún comentario, ningún aporte que vaya más allá de lo que pide el expositor Soiza, disponible. Bueno, no sé si alguien tiene alguna opinión respecto al resultado de esto. Yo me voy muy satisfecho. Creo que fue una muy buena sustitución. Llegamos a ser hasta 19, que somos en este momento también. Le pediría si usted puede poner el orden del día próximo. Dentro de los que estamos integrando la conferencia de hoy, si no me equivoco, está presente el doctor Juan Álvarez, que va a ser uno de los exponentes. Juan, por favor, si puedes activar tu cámara, si te podemos conocer. Sí. Hola, Juan, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Bien. Hola. Les presento
él es el doctor Juan Álvarez y va a presentar, por favor te pido que me corrijas si está bien el título. Vas a presentar tu tesis, que es Epidemias y Sociedades en América Latina, el caso de Montevideo en el siglo XIX. ¿Es así? Exactamente, sí, coincide perfecto. Perfecto. Ese va a ser, digamos, el primer tema central para la actividad del próximo martes 19 de mayo. El orden del día se va a enviar la próxima semana. A partir del miércoles va a estar circulando. Y el segundo tema central es de la doctora en Ciencias Sociales, Raquel Polero, que se llama La epidemia de gripe de 1918 en Montevideo, la capital más austral de las Américas, influenza y otros virus respiratorios. Antonio quiere participar, Antonio Turnes. No, quería saludar al expositor, agradecerle y felicitarlo por la exposición, que ha sido muy rica y muy ilustrativa, y marcar que esta ha sido una experiencia histórica, coincidiendo con los 50 años de la sociedad. Por primera vez se hace una conferencia gracias a una epidemia. Tenemos el lado bueno de la epidemia. Y felicitaciones también al presidente, que tuvo el valor de encarar esta solución para sacarnos de este marasmo. Augusto primero, ¿estás ahí? Bueno, Dale. agradecerles a la presencia de todos ustedes, realmente ha sido magnífico. Tenía cierto temor a una presentación de este tipo. Y además, como bien dijo Antonio, mi colega y compañero Antonio, es un hecho histórico, porque es la primera sesión, de esta forma, la primera transmisión online de una sesión de la sociedad. Como algunos saben, acá también mi afición por el jazz, más que hablar de todo este tema del descubrimiento, hubiera preferido pasar unas buenas grabaciones de jazz hot. No sé cómo subirlas acá, pero me hubiera preferido, pero de cualquier forma, he cumplido con la obligación impuesta. Me parece que hemos salido airosos de la experiencia. Ustedes han sido muy amables de tolerar. Yo estaba mirando el reloj, prácticamente 1 hora y 10 minutos. Realmente es una exposición muy prolongada. No solamente agradecer, espero las preguntas de ustedes por correo, voy a mandárselas. También, si lo desean, con la pregunta me piden que les mande el archivo de la exposición, que no hay ningún problema. El archivo se lo voy a mandar, creo que ya lo tiene María Ángela, para que haga con él lo que le plazca. Y bueno, nos veremos entonces el día 19. Y muchas gracias. Y bueno, buenas tardes a todos. Perfecto, muchas gracias a todos, ha sido un gusto y nos vemos en la próxima entonces.